Hola, hola, yo soy Karina García y este es nuestro segundo episodio de biodescodificación emocional de las enfermedades. Hoy vamos a tratar de entender la biodescodificación de la hipertensión arterial y voy a tratar de explicarte con palabras muy concretas para que puedas comprender de qué se trata. Para iniciar, vamos entonces a describir qué es, y es el aumento de la presión arterial. La presión sanguínea o arterial es esa fuerza motriz que hace circular la sangre por el organismo. En el 90% de los casos, la hipertensión es idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ninguna causa orgánica identificable y por lo tanto se concluye que puede ser ocasionada por factores genéticos, es decir, lo heredamos de alguien más de nuestra familia. En otros casos, la hipertensión es secundaria, es decir, ocurre a consecuencia de otras patologías como una enfermedad renal o de un trastorno endocrino vascular o la arteriosclerosis que solemos escuchar muchísimo en términos médicos. La hipertensión prácticamente no presenta síntomas a tal punto que es llamada el asesino silencioso. Durante años un hipertenso no siente nada, hasta el momento en el que el cerebro, el corazón o los riñones alcanzan un nivel de daño lo suficientemente importante para que los primeros síntomas aparezcan. ¿Cuáles son estos? Dolores de cabeza, desequilibrio en posición vertical o al caminar, pérdidas de la memoria, fatiga, trastornos de la vista, angina de pecho y dificultades respiratorias. Una hipertensión severa puede producir confusión mental y convulsiones. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo si es mi caso como hipertensa o hipertenso? Si yo estoy presentando hipertensión, lo primero que debo averiguar con mi médico es el tipo de hipertensión que me está diagnosticando. Hay dos tipos de hipertensión, la permanente y la reactiva. Esto es un estudio que debe hacer directamente tu médico de cabecera. Y aunque las causas emocionales son las mismas, me hacen identificar si mi conflicto emocional fue momentáneo y ya pasó, o bien si mi conflicto emocional es actual y lo vivo de manera permanente. Eso me ayudará a identificar el hecho, la situación que me provocó una alta en mi presión arterial más fácilmente y me permitirá cambiar mis actitudes, comportamientos y reacciones para normalizar mi presión nuevamente. Ahora bien, habremos de tomar en cuenta un detalle más de la hipertensión. La hipertensión es una fase de reparación de un conflicto emocional en el que me he preocupado por algo. Algo me ha puesto muy nervioso, angustiado o estresado y nuestro cuerpo no está diseñado para vivir con esos topes de nerviosismo, angustia o estrés todo el tiempo o para vivir en estado de hipervigilancia o alerta. Por lo tanto, la hipertensión no es una enfermedad en sí misma, sino una señal de que acabo de solucionar un conflicto emocional. Si yo presento hipertensión permanente, indica necesariamente que estoy viviendo en un círculo vicioso en donde no vivo el conflicto, lo soluciono y vuelvo a vivir el mismo conflicto una y otra vez sin parar. En donde no vivo, no, en donde yo vivo ese conflicto. Soluciono, salgo de él, vuelvo a vivir otra vez el conflicto y lo repito constantemente. Se puede decir, a grandes rasgos, que la hipertensión es causada por una sencilla, obvia, clara y concreta razón. Todo me preocupa. No es más. Y bajo esa premisa queda permanente entendido que mientras yo no cambie mis actitudes y reacciones diarias, la hipertensión continuará. Así de concreto es esto. Veamos ahora qué circunstancias específicas pueden ocasionar mi hipertensión. Puedo estar viviendo un conflicto emocional en el que me siento desvalorizado o desvalorizada por mi familia. Me siento alejada de mi familia se está alejando y debo resignarme porque así es la vida. Mis hijos se casaron y ya no me llaman ni me visitan. Mi esposo trabaja afuera y me siento sola o solo. Mis padres ya murieron y me siento débil sin su compañía.
Puedo estar viviendo un conflicto emocional en el que tengo la obstinación por poseer algo, por tener el control de algo, por dominar a alguien. Debo enseñarle a los demás quién manda aquí. Debo obtener ese puesto, ser reconocido, ser el jefe. Debo permanecer casada porque soy una mujer u hombre respetable. Puedo estar viviendo un conflicto emocional en el que creo equivocadamente necesitar que los demás me presionen para ir más lejos, para salir de mi rutina. Por ejemplo, necesito que mi hija me pida que vaya a su casa a limpiar y a cuidar a mis nietecitos. Necesito que mis amigas me pidan ir a visitarlas para platicar. Necesito que mi hijo me pida que yo le lleve el almuerzo a su trabajo. Puedo, y solo que yo sea hombre, estar viviendo un conflicto emocional en el que me han obligado a abandonar algo que yo hacía o amaba en contra de mi voluntad y que además me provoca estar en tensión con algún miembro de mi familia. Eso en el caso de los hombres. Por ejemplo, papá, mañana renuncias a ese trabajo porque te necesito en mi empresa. Mi amor, definitivamente se acabaron tus jueves de dominó porque te necesito aquí en la casa. Señor Gómez, desde mañana deja usted el puesto de subgerente y pasa a nuestra planta de producción como director. Vaya notificándole a su esposa que trabajará más horas. Puedo estar viviendo un conflicto emocional en el que percibo que mi familia vive presionándome para hacer cosas que realmente yo no deseo hacer. Por ejemplo, me presionan para que trabaje en tal empresa, me presionan para que me case con tal persona, me presionan para que actúe, reaccione o viva como ellos quieren. Puedo estar viviendo un conflicto emocional en el que me siento desvalorizado o desvalorizada por mí mismo o mí misma, por mi familia, por mis maestros, porque creíamos que como yo era un buen estudiante sería rico muy pronto, tendría mucho dinero, ganaría bien y sería muy exitoso. Pero, ¿por qué te pagan tan poco? ¿Por qué no conseguiste un mejor trabajo? Tú tan bueno para la escuela y ahora trabajas de limpiamesas, qué mal. Con ese trabajito que te conseguiste no te alcanzará para nada. ¿De qué sirvió tu maestría? En ese caso específico, la hipertensión aparece a consecuencia de un sentimiento de frustración, porque yo creo firmemente en mis capacidades y habilidades, pero no puedo lograr ser exitoso y eso me preocupa demasiado. Ahí es necesario revisar las lealtades familiares en el transgeneracional. Otra opción puede ser, estoy viviendo un conflicto emocional a causa de mi obsesión por ser el número uno en todo, o cuando menos ser de los mejores. Quiero que todos vean lo bien que sé cocinar y que me feliciten por ello. Quiero que todos mis compañeros vean que yo siempre soy el primero en llegar. Quiero que todos me digan lo inteligente que soy. Puedo también estar viviendo un conflicto emocional en el que yo mismo me presiono para lograr más todo el tiempo. Yo mismo me pongo horarios extremos, labores interminables y además vivo con la permanente sensación de que si yo no lo hago, alguien lo hará, pero lo hará mal. Nadie lo hará, o qué caso tiene vivir. No se preocupen, hijos, váyanse, yo limpio todo, yo lavo los platos, yo limpio la mesa. Si quiere, jefe, para que esto salga bien, yo me encargo de todo, del resumen, los reportes, imprimo los documentos, yo mismo los llevo y espero que me respondan. ¿Jubilarme yo? Claro que no, jefe. Yo tengo energía para muchos años más. Además, no tengo nada que hacer en mi casa. Prefiero venir aquí y sentirme útil. Eso es autoexigencia disfrazada. Como pueden darse cuenta, la principal causa de presentar hipertensión arterial son actitudes equivocadas, creencias equivocadas, pensamientos equivocados, expectativas falsas y constante preocupación. Y la única manera de solucionar esto es cambiando yo, cambiando mi forma de pensar, de actuar, de reaccionar, de percibir, valorándome mucho más y regalándome un poco de paz interior. Me permito tener paz interior. En el transgeneracional y en el proyecto sentido, si todo lo anterior no me resuena, deberé buscar historias similares. Debería analizar las preocupaciones de mis dobles en el árbol. Es decir, si todo lo que yo acabo de mencionar tú sientes que no eres tú,
que no te pertenece, hay que irnos a revisar nuestro árbol genealógico, nuestro proyecto sentido de vida y darnos cuenta si esa historia nos pertenece o no. Si yo no estoy viviendo preocupado o preocupada por nada, si mi vida es totalmente sana, relajada y coherente, necesariamente deberé localizar de quién o quiénes recibí la orden de padecer presión alta, porque este padecimiento no es mío. Así que si te interesa, si este tema te hace eco, si te resuena, si te sientes identificado o identificada, no te esperes más. Te veo en sesión de psicoterapia, tenemos agenda abierta disponible, escríbenos, contáctanos, síguenos a través de nuestras redes, comenta, comparte, dale like, suscríbete a nuestro canal y conoce muchísimo más. Chao, chao.